Vamos a ir a la palabra de Dios, el Salmo 1, dijimos versículo 3 y 4, como un árbol fructuoso. Quisiera leer desde el principio porque para que tenga sentido, ¿no? La lectura del versículo 3 y 4 dice el versículo 1 y 2, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Aquí está el versículo 3 y 4. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prosperará. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que lleva el viento. El salmista está hablando de la persona que es bendecida por Dios, porque esta persona se deleita en la palabra. Mientras leemos en versículo 2 y 3, que describe la bendición, el favor que Dios derrama, las bendiciones que derrama sobre aquellos a quienes meditan en su palabra. Y aquí usa una símil, un ejemplo, una comparación entre dos cosas, ¿no? Aquellos quienes Dios bendice son como árboles, dice, plantados junto a aguas. Son árboles frutales que reciben mucha agua porque están plantados ahí, exactamente donde existe el agua, donde está el agua, donde hay abundancia de agua, que es la fuente del alimento para ellos. Nosotros vivimos en lo que se conoce como el Gran Valle Central de California. Mucha gente piensa que vivimos en Los Ángeles, pero no. Estamos a 2 horas al norte de Los Ángeles, a más de 2 horas al norte. Entonces, en lugares se miran muchos árboles, hay muchísimos. Donde quiera que miremos hay árboles. Es un área bastante plana, por eso es un valle. Y hay muchas manzanas, muchos terrenos sembrados de nueces, almendras, pistachos, ¿no? A nosotros nos gustan mucho los pistachos. Y en nuestra casa está rodeada de puros árboles prácticamente de almendra. Entonces, para nosotros es muy fácil comprender, saber la importancia del agua, ¿no? Hace años tuvimos una sequía, tuvimos varios años que no llovía suficiente y teníamos ese problema. Y entonces los árboles en el tiempo de dar su fruto se veían sus hojas como un poco amarillas. Su fruto no era mucho y su apariencia en realidad se veía bastante débil. Estos 2 últimos años hemos tenido mucha agua, entonces hemos visto la diferencia. Los árboles están siempre muy verdes y el problema que los agricultores tienen ahora, que es un buen problema creo yo, es que las ramas hasta se quiebran, ¿no? De tanto fruto que tienen, de tanta almendra. Entonces sabemos lo que es importante el agua. Donde no hay agua, los árboles se marchitan y se mueren. Hay una área aquí en el norte de California también donde no hay mucha agua y hubieron muchas pérdidas, muchos lugares que los árboles simplemente se murieron por falta de agua. ¿Okay? Aquí nos habla entonces de que este árbol está plantado junto a corrientes de agua o lugares o una fuente de agua. Ahora, esta es la comparación. Ese árbol se compara con la persona el cristiano que se deleita en la palabra del Señor. La palabra de Dios es como esa fuente de agua. Su palabra es nuestra fuente de alimento espiritual. Cuando profundizamos, cuando estudiamos en la palabra, nos hacemos fuertes y fructíferos. Ahora, si descuidamos la palabra de Dios, nos vamos a marchitar, nos vamos a secar como paja, ¿no? Como mala hierba. Dice el versículo 4, con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento.
esta palabra, el tamo que se lleva el viento, ese tipo de mala hierba, yo no estaba muy familiarizado, no la conocía hasta que vine a California. Y pude encontrarme algunas veces cuando manejaba en la autopista, cuando hacía mucho viento, venían unas hierbas secas, redondas, y venían dando vuelta en la autopista y se estrellan con el vehículo de uno, ¿no? Y se le conoce en inglés como un tumbleweed, como una mala hierba. Y esta mala hierba, sus raíces están a flor del suelo, casi están arriba, y su raíz no es muy fuerte. Y cuando logran un tamaño bastante grande, quizás hasta de 1 metro, se secan. Y cuando se secan, el viento las arranca y las lleva para todos lados. Y esto es lo que sucede, dice, con los malvados. Es como esa hierba que crece muy rápido, se vuelve verde muy rápido, pero a la vez también así muere, porque no tiene suficiente agua y no está con una raíz bien fuerte. Ahora, Dios está complacido con los que encontramos, o Dios nos bendice a los que encontramos el gozo y la satisfacción en la palabra, en su camino. Y Dios nos bendice cada vez más. El salmista dice, todo lo que hace prosperará. Este texto puede ser muy mal comprendido también cuando dice que todo lo que hace va a prosperar. Y no queremos dar este texto como algo así que Dios está diciendo, bueno, todo lo que tú haces va a prosperar económicamente, financieramente. No está diciendo eso, ¿ok? Nos está hablando de una prosperidad total, no solamente económica. Lo que quiere decir que esta persona va a encontrar el éxito en lo que sea que haga. Al conocer la palabra de Dios, aprendemos sobre las buenas decisiones. Y ese libro que mis hijos han estado estudiando, el libro Proverbios, habla mucho sobre decisiones sabias. Este texto no habla de declarar una bendición sobre otra persona. El que declara bendición aquí, el que nos da la bendición es Dios mismo. Hay algunas condiciones y están ahí bien claras. Es la persona que se deleita en la palabra de Dios y camina con Dios. Es la que escucha la voz del Señor, constantemente dirigido por Dios, por su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la última revelación que nosotros tenemos para guiar nuestra vida. Dios es el que hace que nuestra mente, nuestro corazón esté alineado con Él en su camino. Dios es el que hace que produzcamos nosotros fruto a través de su Espíritu Santo. Estamos caminando en los caminos de Dios y Él nos bendice porque está haciendo lo que nos ha llamado a hacer y nosotros estamos en su camino. La prosperidad es la satisfacción de vivir y hacer la voluntad de Dios. No estamos solamente hablando en prosperidad cuestión económica. Estamos hablando de una prosperidad espiritual, una satisfacción espiritual donde sintamos paz, tranquilidad, gozo, el saber que estamos sirviendo a Dios. Somos bendecidos por Dios, por su gracia, por su misericordia, no porque lo merecemos, no porque hago algo bueno ese día, Dios me bendice. Somos bendecidos por su gracia y misericordia. No merecemos recibir nada de Dios. Él nos muestra su amor a través de sus bendiciones. Ahora, ¿qué nos revela estos textos que hemos leído acerca de Dios? Eso es lo más importante, porque nos fijamos en qué es para mí, qué es lo que está hablando para mí, pero ¿qué me revela, qué me habla este texto de Dios? En este texto de este Salmo 1 encuentro la fidelidad de Dios. Él ha preparado un camino para nosotros y Él es el que nos guía en ese camino. Nos bendice y escuchamos su voz diariamente y seguimos en este camino. Nos muestra
fielmente, fíjate bien, su bendición todos los días y hace que nuestra vida sea fructífera. Podemos ser fructíferos en todo lo que hacemos. Jesús lo declaró de esta manera en Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Es decir, el ramo, el gajo de uvas no puede en sí mismo llevar fruto si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Aquí declara una total dependencia de Dios. Nuestra dependencia no está en las personas, no está en el gobierno, no está en ninguna institución religiosa. Está en Dios. De Él debemos nosotros de depender. Nuestra fe debe estar en Él. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer.